Muy buenos días, estimados alumnos, ¿cómo andan? Volviendo a nuestro tema de los valores, lastimosamente, esta es un poco una materia totalmente áreas y lo mismo la otra que es exactamente las normas legales y las condiciones sobre el trabajo laboral administrativo. Vimos la clasificación de los valores, vimos que son conductas, eh, hay un proceso generalizado del pensamiento humano desde los inicios de la historia. Este proceso comienza en la antigua Europa. Los griegos, los filósofos griegos, se dedicaron a estudiar todos estos problemas de axiológicos, o sea, los problemas que ellos entendían por los valores y a clasificar los valores. Desde Sócrates se comenzó a estudiar, miren ustedes, se comenzó a estudiar la belleza, qué era el bien, cuáles eran las conductas del mal y hacer análisis y contenido de lo que ellos debían de transmitir y conocer como valores. Entonces, ahí es donde comienza el desarrollo y la preocupación por la esfera de la ética. Miren qué tan importante ahora con todos los problemas que nosotros estamos pasando en el área de salud. Eso lo vamos a ver en el desarrollo de las películas. Yo lo voy a decir ahora, la forma de cómo ustedes van a identificar en las películas, primero hacen su pequeño resumen y después identifican qué valores hubieron ustedes en las películas que les anunciamos. Por favor, dígame los grupos. Sé que somos los mismos, no hemos cambiado, así que quedamos con los mismos grupos. 2, 2, 2, 2, y por eso di 6 películas para que escogieran 5. Entonces, ¿qué me determinaba esos valores éticos? ¿Qué virtud, qué dignidad tenía la persona en aquella época? Entonces, es muy importante. Para Platón, él estudiaba cuál valor, qué era lo que era verdad en los conceptos como la luz, la belleza, las cosas, que eran la fuente de todo ser humano. Entonces, ellos continuaban en ese mismo tema y no solamente estudiaban los aspectos éticos, sino también los aspectos morales. O sea, Aristóteles abordó el tema de la moral y la concepción del valor que tienen los bienes. Entonces es muy importante revisar todos estos aspectos desde la antigüedad. Mire que hubo gente que eran unos genios en aquella época y mostraron interés por esta parte de la filosofía. El modernismo también trajo el apetito y el deseo de desarrollar más allá de los temas que había desarrollado Sócrates, Aristóteles y todo ese grupo de personas. Por lo tanto, ellos tomaron en cuenta la naturaleza del objeto de los mismos para determinar cuáles eran las reglas del bien. Todos los conceptos, miren, todos estos conceptos que también
tiene una ligazón con los aspectos de la religión, sea cualquiera religión. El bien y el mal. ¿Cuál es la conducta digna y cuál es la conducta indigna para el ser humano y para la sociedad? Entonces, ahí ellos comienzan a desarrollar también los estudios, cuál era la aversión hacia lo malo, hacia el odio, hacia el desprecio, hacia lo vil que en un momento determinado tenía el ser humano. Entonces, todos esos componentes han sido desarrollados desde la antigüedad. En la segunda mitad del siglo XIX nace la sociedad capitalista. Entonces se dan otros estudios de los valores y de la independencia que se tenía de aquellos en virtud de una sociedad capitalista y de una filosofía burguesa. Entonces, lo cual estuvo en la creación de las ideologías de crear sistemas de valores para la burguesía. Y ahí también se determinan en las etapas históricas las clases y las condiciones concretas existentes. Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí en Panamá, en la época de los conquistadores, la época de la colonia, a ustedes se les enseñó que también había una clasificación de clases. Los que eran los españoles, lo que ellos podían llamar en ese momento los patricios, los que eran los criollos, nacidos de españoles en América, y toda la clasificación que se hizo con el intercambio de culturas en los mestizajes, ya sea con los indios, con los negros, de españoles con negros, españoles con indios, indios con negros, etc. Y si ustedes pueden recordar perfectamente, en sus clases se les decía, bueno, eran mulatos, eran blancos, eran negros, eran zambos. O sea, toda esa clasificación comienza y asimismo, por ejemplo, hubo en parte de la colonia panameña que no era por el que tenía más plata, no era porque el que tenía más tierra, como ahora, y los cultivos en la tierra, sino por el que tenía más cabezas de ganado. Entonces, ahora usted ve la diferencia, que no es por las cabezas de ganado, sino lo que tú vienes, lo que tú también tienes en tierra. Entonces, toda esa filosofía comienza a desarrollarse en el 19 y también aparecen los análisis de los otros y de los marcos históricos contrarios, como es el marxismo, en la cual ellos hicieron los análisis diferentes a el capitalismo y a la clase burguesa. Ellos decían que el capital tenía sus valores en lo económico y así lo hemos visto. Miren ahora cómo se manifiesta en este siglo lo que ellos llaman el capitalismo salvaje, el neoliberalismo, etcétera. Y la posibilidad de valoración determinando en estas materias también el ser humano y los conceptos de los valores en relación también a la teoría. Entonces, todo eso, como nosotros podemos observar, no solamente en los griegos se quedó el estudio de los valores, sino también a medida que fue pasando el tiempo, también aparecen en las diferentes etapas históricas.
también en los conocimientos y el surgimiento de nuevos valores en la sociedad, formaciones nuevas espirituales, teorías nuevas de la existencia de los valores. Es importante determinar que el valor es un concepto que se expresa de tipo cambiante. Lo más probable que una significación en aquella época positiva para los fenómenos naturales o sociales en el desarrollo de la sociedad. Pero posteriormente a ese desarrollo y a esa necesidad histórica, nosotros hemos visto que los valores también han tomado una conciencia, una toma de conciencia. Y nosotros lo estamos viendo en nuestra realidad, en nuestro país ahora, con todo esto que usted a lo mejor los niveles, sí, no, nunca he dicho que no haya corrupción, siempre ha habido corrupción. A lo mejor en 90, 80 o 70 o para atrás pasaron más desapercibidos. Pero ahora imagínense ustedes la valoración y en la medida y en el concepto de que los ciudadanos tengan conocimiento de que cómo se gastan sus impuestos, entonces nosotros vamos a ver todos esos escándalos que nosotros estamos viendo en la realidad. Que como lo dije en la clase primera, los valores también es la conducta de los seres humanos, la herencia cultural, la parte ética. Tan sencillo. Si yo estoy haciendo un examen, yo debo aportar mis conocimientos, etcétera. Yo no tengo por qué estar dependiendo y copiándome. Hasta eso es una herencia cultural que tiene los ribetes estéticos, no solamente de ética, mejor dicho, de ética, ante la otra persona, porque yo le estoy a él llevando el conocimiento. Entonces, esto me da a mí me permite a mí valorar la situación y la actitud de esa persona, así como cuáles son sus ideales y cuáles son sus principios. Por ejemplo, si eso lo hace en esos niveles, ¿usted qué espera más adelante? A lo mejor se roba conocimientos de otra persona, proyectos, qué sé yo. Se lleva tanta transformación y tantas condiciones que la cual puede ser capaz. Por ejemplo, en la condición de los hisopados. Por eso es que yo siempre les he recalcado a ustedes que ustedes cuando lleguen a laborar, ya sea pública o privadamente, ustedes soliciten los marcos legales, las normas legales, los reglamentos y dele ojeada a los reglamentos. Que si yo el hecho de que yo sea un licenciado en salud ocupacional, o sea, un médico, o sea, una enfermera, yo tengo que cumplir con los reglamentos. Y en los reglamentos también se determinan no solamente los requisitos, sino también determinan valores, valores morales, valores éticos. Entonces yo tengo que saber qué es lo que puedo hacer. Ajá. ¿Qué es lo que me es permitido hacer ahora en el ejercicio profesional? No es que yo tengo a Dios agarrado de las barbas, porque yo soy médico, etcétera. No,
si usted también comete delitos. Recuerden que cuando yo les explicaba de esas personas que tenían el título de médico y nada más que habían ido 2 o 3 semestres en una facultad de medicina y habían adquirido un diploma. Entonces, esas conductas no éticas van rayando también en la ilegalidad. Entonces, las concepciones de la conducta reflejan la conciencia del individuo. ¿Qué se le enseñó a usted en su casa? ¿Qué se le enseñó a usted en la escuela, en la universidad, más adelante? Y también significa qué es lo que usted aprendió en la sociedad en que vive, de forma individual y colectiva. Entonces, yo tengo que demostrar que mis valores son sólidos. Tentaciones las van a tener en el camino. A usted, a cualquier profesional, le pueden tocar la puerta o le pueden tocar el escritorio. Por ejemplo, ustedes que tienen que ver con los planes de empresas, ya sea del tamaño que sea, de salud ocupacional, etcétera, que tienen que fiscalizar, que tienen que determinar en base a diagnóstico, a lo mejor si le tienen o no le tienen que dar una pensión adelantada, etcétera. Entonces, a usted le pueden tocar el pupitre y le pueden tocar la puerta. Pero entonces, en esos momentos, cuando usted le toca la puerta, algunos caen, algunos dicen, bueno, pues sí, a lo mejor no les pasaba nada, pero otros caen, entonces sí les pasa, porque esto raya con las normas jurídicas, están muy vinculadas a las normas jurídicas. Esto lo vamos a ver aquí más adelante. En el laboral administrativo, por ejemplo, el servicio público que tiene un código de ética que se aplica a todos los servidores públicos. Las instituciones tienen sus reglamentos. Hay gremios que también tienen sus reglamentos de conducta ética a lo interno de sus asociaciones. Entonces, y la ley, en ese marco de normas jurídicas, también clasifica y penaliza, por un lado, lo administrativo por faltas administrativas y por otro lado, la parte penal. Entonces, miren qué necesidad, porque esas personas ahora se van a ver envueltos no solamente en procesos administrativos, sino también en procesos legales de administración de justicia. Y miren, la justicia es como un carro. Cuando arranca, no para. Ese carro no para. Ah, hasta cuando termina y me dice a mí, bueno, usted no tuvo la responsabilidad, no es culpable, o usted sí es culpable, y me determina a mí también que esa culpabilidad puede ser en diferentes clases de sanciones, que me pueden llevar a mí, lastimosamente, a una cárcel. Entonces, es muy importante que en esta formación que ustedes recuerden, no importa cómo se llamaba el profesor o quién te dijo eso, ajá, pero sí es importante que cuando uno va a hacer una acción de ese tipo, usted tiene que determinar esa conducta de bien o de mal, como decían los antiguos griegos.
También ahora con todas estas corrientes modernas, los cambios que hay después del siglo XIX, en el siglo XX, todavía se siguen estudiando los valores. Entonces nosotros vemos ahora valores como heredados como la independencia de los seres humanos, la solidaridad, la justicia social. Si cuando ustedes pueden observar en la televisión o cuando la gente sale a la calle, ¿qué es lo que le pide a usted? Justicia. Y justicia para los romanos es dar cada uno a cada uno lo suyo, determinado por un pretor, que era una especie de juez. Entonces, es muy importante cómo ha ido evolucionando la sociedad y lo estamos viendo en la actualidad, lo están viendo ustedes en este país, cómo evoluciona los aspectos de los valores en el país. Entonces, yo tengo que tener los conceptos claros de solidaridad, de justicia social, de ética, de honestidad. Honestidad. Eh, Recuerden que se va a determinar cuál es la conducta humana. Entonces, los valores es una cualidad que tiene el objeto. A lo mejor hágase usted un examen personalmente. Bueno, ¿con qué valores y qué características y qué atribuciones yo tengo en mis conceptos de valores? ¿Cuál es mi comportamiento ante una determinada actitud? ¿Cuál es mi interpretación, mi deseo, mi interés, mi belleza, a lo mejor por ese objeto? Soy capaz de a lo mejor liquidar a otra persona por conseguir mi objetivo. Eh, Hay valores tales como, ya lo he dicho anteriormente, básico en nuestras profesiones: la honestidad, la lealtad, la identidad cultural, el respeto, la responsabilidad. ¿Qué me han demostrado ustedes en estos semestres que estamos compartiendo? Me han demostrado que ustedes son personas con responsabilidad. Esa responsabilidad que se ve, que usted me escucha a mí, yo no estoy presente. Usted puede decir, no, hombre, yo no voy al final lo veo o no lo veo, o no lo internalizo, no lo analizo, etcétera. Y bueno, me pone mi nota y, ok, para adelante. Pero usted me está demostrando a mí que no estando presente, sino a través de un medio tecnológico, usted me está demostrando a mí que usted va a ser una persona responsable profesionalmente. Ajá. Cuando a usted le toque trabajar, ya sea en lo público o en lo privado. Entonces yo tengo un alto concepto de el grupo a la cual le estoy impartiendo las clases. No los conozco, no los conozco, pero sí me están significando la responsabilidad que ustedes tienen en escuchar el curso y terminar el curso.
Valores como el amor, la tolerancia, que es tan importante ahora en esta gran crisis por todos los tipos de violencia, la sinceridad, el agradecimiento que yo tenga en un momento determinado, agradecimiento a mis padres, a mi familia, a mis compañeros, a la sociedad. Eh, Soy o no productivo, laborioso, etcétera. Quiero determinadamente crecer en lo que es mi profesión. O sea, ustedes no se deben de quedar solamente con el título o lo que le dieron los profesores. Usted tienen que sobrepasar eso. Usted tiene que ir más allá de lo otorgado y dado por los profesores. Otro de los valores también muy importante es la libertad. Esas escenas de Kabul, o sea, analicemos esas escenas de Kabul ahora mismo, todo ese grupo de personas, es más, en la desesperación, ¿por qué? Por la libertad. Nosotros mismos, ahora en estos momentos, hemos sentido qué es la libertad. Al momento que te dicen, bueno, no puedes salir el fin de semana de tu casa. Miren lo que hemos sentido. Bueno, la semana no puedes salir. Aunque ahora es inconstitucional, bueno, las mujeres podían salir a tal hora y los hombres a tal hora. Todavía no podemos salir. Hay algunos lugares que están hasta de 10 a 4 y hay otros lugares que están de 12 a 4 de la mañana. Entonces, ese concepto que nosotros hemos sentido ahora con la pandemia en la realidad en este país, se pueden imaginar cómo lo está sintiendo esa gente desesperada por salir porque está en juego su vida. Ajá. Por los cambios violentos, revolucionarios, etcétera, que hacen las sociedades, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, todo esto va ligado a la cultura que tenga la gente, también a la religión, a cuáles son sus valores económicos. Ah, no, a mí no me importa. Yo a tal edad, ¿qué es lo que está pasando ahora? Señores, las cosas las obtenemos de nuestro esfuerzo, de nuestra responsabilidad, de nuestra honestidad, de lo que ustedes ahora mismo han estudiado para obtener y escalar en esa pirámide social. Yo no, poco a poco vamos teniendo la cosa. Ah, pero si yo quiero tener el carro último modelo, una casa en la montaña, una casa en la playa, una casa en la ciudad, un apartamento en Miami, etcétera, y yo no tengo ese caudal económico, ya sea venido por herencia o porque lo haya trabajado, entonces yo voy a trabajar en el sentido de pisar al que sea para obtener, como dirían otros, los antivalores. Y hemos visto que la gente hasta mata por obtener tales condiciones. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta las cosas. La vida es por etapas. Hay unos que les es más fácil según las condiciones y hay otros que les es más difícil obtener. Los valores son aquellas cosas que nos ayudan a convivir con los entornos en la casa, en el trabajo y en la sociedad. Entonces hay que determinar cuáles son las prioridades. Por ejemplo, su prioridad ahora es terminar.
tener el título. Con ese título e idoneidad, usted debe obtener a lo mejor y luchar por un trabajo, ya sea un trabajo en el área privada o un trabajo en el área estatal. O usted se convierte en un empresario. Usted puede convertirse también en un empresario sobre su profesión. A usted a lo mejor usted funda una empresa, bueno, yo hago planes de salud ocupacional para maestros en áreas rurales, para los bomberos, no solamente para las minas, para las enfermeras, para los niños, para una determinada comunidad. Y yo tengo una empresa y yo puedo hacer planes de índole de salud ocupacional, utilizando el camino correcto, utilizando el camino correcto, no el camino incorrecto. Porque yo voy a demostrar a través de mis acciones qué es lo que me han inculcado a mí y qué es lo que yo he aprendido en el desarrollo en mi vida. Pero aquí no y este es el resultado. Todas estas acciones que nosotros estamos viendo, ese es el resultado del juega vivo. Ajá. De que no, yo tengo que pasar por encima y no cumplir con las normas. Las conozca o no las conozca. Pero entonces eso nos está llevando, miren, la sociedad que tenemos. Entonces, esa es la sociedad que nosotros queremos, que ustedes quieren para sus hijos, para sus descendientes, etcétera, para su familia. Esa no es la sociedad. Entonces, los valores son la base de lo correcto, de la felicidad, de la familia y además de sentirse, algunos dirían, de sentirse a gusto consigo mismo. Entonces, es muy importante. Hay valores importantes en la vida. Hay valores como el altruismo, valores, imagínense, el altruismo, la audacia, la alegría, el compromiso. Yo tengo un compromiso con la sociedad. Yo tengo un compromiso con mis padres, con el gremio, etc. La compasión, la competitividad es un valor. La cooperación, la creatividad, la confianza que yo estoy depositando en ustedes que me siguen a mí en este curso. Yo estoy confiando de que mi trabajo, esa semilla va a ser plantada y verdaderamente va a crecer y a dar frutos. Yo no sé cuál de ustedes a lo mejor llegue a ser diputado, o yo no sé cuál pueda ser presidente de la República, cuál puede ser director de la Caja del Seguro Social, del Ministerio de Salud, etcétera. La determinación que yo tenga para hacer las cosas, la devoción, la disciplina que es tan importante. Mire todo ese desastre, la forma indisciplinada del jugador, etcétera, donde nos lleva en la sociedad a toda esa parte delictiva en un momento determinado, porque la indisciplina por no ir a la educación, etcétera, mire usted todo lo que trae, pandillerismos, etcétera. La discreción, por ejemplo, la profesión de ustedes tiene que tener mucha discreción. La eficacia de mi actuar, la eficiencia que yo tenga como profesional, la empatía, el entusiasmo que yo ponga en mi actividad profesional, en la igualdad, o sea, igualdad de las personas,
en la pericia, porque el día de mañana, si yo caigo en problemas legales, el juez me va a determinar la pericia, o sea, cuál fue la expertise que usted obtuvo durante su periodo para poder desarrollar una actividad profesional X. La expresividad, la fe, la fidelidad, la generosidad que usted demuestre en un momento determinado con sus compañeros. ¿Cuál es la bondad, la gracia que en un momento también usted desarrolle? La felicidad es un valor en la cual usted señala que son momentos. ¿Cuál es la honestidad, el honor? Yo también, la humildad. Que yo sé, aunque yo sea ahora mismo Aristóteles, Platón, etcétera, los grandes maestros del siglo pasado, no, del siglo no, al comienzo de la humanidad, yo tengo que ser humilde. El ingenio, la inteligencia, la perspicacia, la intuición, el liderazgo que yo pueda desarrollar dentro de los grupos, dentro de la sociedad, el amor, la lealtad, la obediencia, la originalidad que yo tenga, la piedad, el positivismo, el profesionalismo, la prudencia, actuaciones imprudentes, que miren a dónde me pueden llevar a mí. El autocontrol, la confianza en sí mismo de lo que estoy haciendo y del conocimiento que yo tengo. La sensibilidad, la serenidad, la sencillez, la espontaneidad, el trabajo en equipo, que eso es muy importante porque en el trabajo en equipo usted va a marcar de los valores que yo le estoy enseñando ahora mismo. La templanza que usted tenga en un momento de tomar decisiones cuando las tenga que tomar. La gratitud, la tolerancia en casos, eso se me presenta en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la integridad que yo tengo? ¿Quieres el maletín o no quieres el maletín? La comprensión y la visión. Como ustedes pueden observar, todos estos aspectos y todos estos valores, y tómense a lo mejor de las palabras que quieran una mayor explicación, entonces tómense el momento y vayan al diccionario y busquen y desarrollen la explicación más profundamente en un diccionario. Todos estos valores que nosotros hemos enunciado en la clase es lo que ustedes van a determinar si en la película que ustedes van a ver, cuáles eran los valores de esas personas en la actuación, los valores que ellos tuvieron en ese momento. Yo estoy en el mundo económico, yo tengo que hacer toda clase de locuras por llevarme lo que no es mío y por ser deshonesto. Yo tengo a lo mejor en el derecho. No, tú me vienes a buscar a mí. Bueno, pues entonces yo te cobro y no hago nada por ti. Y eso es una anécdota que a mí me pasó. Eh, a mí una vez me vinieron y me buscaron una persona que había tenido
un accidente de tránsito. Yo atendí el caso, le llevé la primera etapa, etcétera, hasta las fianzas, para que después siguieran en el proceso. Pero después yo tuve que declinar el caso porque a mí me llamaron en esa época para ser juez de tránsito. Entonces yo decliné, le dije a la persona de que no podía seguir con su caso. Por eso es que le cuesta, a mí me cuesta mucho referir a otra persona. Yo referí a otro colega y el otro colega no hizo absolutamente nada en el expediente. El expediente, la primera y última actuación era la que yo había hecho para la fianza respectiva. ¿Qué pasó? A la persona la condenaron. La persona vino donde me dijo, mire, licenciada, me ha pasado esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué me tocaba a mí? A esa altura, tomar nuevamente el caso. Yo tomé el caso por mi responsabilidad. Yo me sentía comprometida y responsable con esa persona. Tomé el caso, no, apelamos y demás, y la persona se le pudo reducir la sanción y la condena en ese momento. Bueno, seguimos apelando, pero bueno, ya al final del camino, él le decretaron un tiempo determinado de pena en prisión. Pero esta persona, al haber cometido el accidente, eh, esta persona era un contador, era una persona de que no tuvo en realidad la responsabilidad y demás, porque la irresponsabilidad y la pérdida del caso se debió al otro colega que no hizo absolutamente nada. Bueno, recurrimos porque también cuando hay casos así, y tú puedes probar, nosotros recurrimos ante el gobierno y justicia, presentando todas las evidencias en ese momento para ver si él podía ser llevado y le daban la calle en base a, porque hay una figura de que firma el presidente de la República, para los detenidos que han tenido buena actuación y demás. Bueno, esa persona eh, llegó, me dice licenciada, yo le dije, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Todo estaba programado, entonces él entró a la cárcel, se pueden imaginar, yo estuve cuando estaba terminando derecho en la Modelo. Aquello era como si tú entraras en una cárcel de la Edad Media. Una cosa espantosa. Ajá. Dos cosas me marcaron a mí, por eso yo tengo el concepto y cuando doy clase en medicina, que me gustaría tener en más tiempo, el concepto claro de qué es la libertad y qué es la cárcel. Otro concepto que me marcó mucho a mí fue en aquella época el manicomio que existía, cómo trataban a las personas en el área de salud mental. Bueno, la persona dice que para él fue la noche eh, más oscura y más larga de su vida. No sé si la persona, no la he visto más, no sé si la persona ha muerto o qué, porque después que la persona le dieron su salida, porque pudimos lograr
que le dieran su salida. No he visto más nunca, me imagino, más nunca a la persona. Ajá. Y en realidad es muy importante. Por eso es que yo le digo, en su vida también se le presentarán, en su vida profesional, casos como se me presentaron a mí. Entonces, gracias a Dios que pudimos sacarlo y demás. Entonces, era el tiempo en el cual te mandaban para Coiba. Ajá, por eso es que los presos, había un juez famoso, cuando llegaban donde él, en la noche llegaban y en la mañana estaban en la balsa, en la bachata, para que se le llaman la gente lloraba, el juez Beleño que en paz descanse. Ajá. Se lo llevan, pregúnteles a su papá, a sus abuelos, a lo mejor a sus abuelos, no tanto a su papá que son más jóvenes, pero a sus abuelos sí. Entonces, ay, la gente, esos valientes de esa época, Dios mío, porque iban, güey, era lo más probable, allá no cualquiera salía, era la muerte y cosas peores seguras. Entonces, es muy importante, o sea, ser consciente, como estamos siendo ahora mismo conscientes con la libertad, como le digo yo a los médicos, que nosotros los abogados tenemos la libertad y la cárcel y ellos tienen la vida o la muerte en sus manos. Entonces, usted a lo mejor en sus manos también tendrá esa situación. A lo mejor se le dé esa complejidad de lo penal y también se le dé esa complejidad de la vida o de la muerte. Bueno, por favor necesito saber si se van a quedar con los mismos grupos, me notifican y me señalan la selección de la película. Bueno, quedamos aquí para ver entonces en la próxima clase aspecto de moral. Hasta luego.